Perfecto. Listo. Empiecen, chicos. Empiecen. Ya, buenos días, arquitecto. Compañero, ¿puedes agrandar la pantalla? Ya, Agrando bueno, la buenos pantalla. días, arquitecto, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre sobre el método constructivo tradicional, que es el tapial. Siguiente. Compañero, yo deja de compartir y yo voy a compartir para el grupo. Ok, ok. Primero, introducción. En el trabajo, de acuerdo a lo que nos dice el título, vamos a suministrarles información sobre qué es el tapial, su origen, historia, normas, proceso constructivo, ventajas, desventaja y demás. Para el trabajo sacamos información de Europa y América Latina, pero para el proceso constructivo nos vamos a basar más en nuestro país, que es el Perú. En el Perú se denomina tapial a un sistema que consiste en edificar muros de tierra cruda previamente humedecida, amasada, compactada o apisonada, dentro de encofrados reutilizables. En este sistema, que suele llamarse también tapia o adobón, es un sistema que conforma juntamente con el adobe y la quincha los principales sistemas constructivos de tierra sin cocer en nuestro país, que son usados hasta la actualidad. Siguiente. Origen. Según Corominas, que es un estudioso español, la palabra tapia es prerromana, exclusivamente de las lenguas ibéricas y del occitano. Él sostiene que es origen de la voz onomatopéyica tap, que significa que es el ruido de la tierra cuando se apisona. Históricamente, tapial es el tablero que sirve de encofrado y tapia es el propio muro de tierra pisada. Siguiente. Historia. La época y el lugar exactos en que se comienza a utilizar el tapial o tierra pisada son aún desconocidos, pero se puede decir que casi con certeza que ocurrió en el Neolítico, en los sitios arqueológicos de la cultura Yangshan y Longshan hace 5.000 años. Hace 2.000 años, el uso arquitectónico de técnicas basadas en la tierra pisada o tapial fueron muy comunes en China, lo que se demuestra en sus murallas. Un gran ejemplo podría ser la muralla china, que fue usada en su mayoría, que fue hecha en su mayoría con tapia. El tapial fue una técnica muy utilizada antiguamente en toda la cuenca del mar Mediterráneo. La tierra pisada también ha sido una técnica de construcción muy utilizada por los antiguos romanos, las cuales le llamaban opus formoseum. Siguiente. Condiciones de la tierra a utilizar. Esto es según la norma E080 de diseño y construcción con tierra reforzada, que nos dice que se debe validar las características de la tierra a utilizar para construir con el tapial en el siguiente orden. Siguiente. Primero, suficiente presencia de arcilla mediante las pruebas indicadas en el anexo 1, prueba cinta de barro, y anexo 2, prueba de presencia de arcilla o resistencia seca. Siguiente. Anexo 1. Esto es para evaluar la existencia de arcilla en el suelo. Se realiza esta prueba llamada cinta de barro que dura aproximadamente 10 minutos. Se utiliza una muestra del barro del lugar del que vamos a usar, con una humedad que nos permite hacer un cilindro de 12 milímetros de diámetro. Se coloca en una mano y se aplasta poco a poco entre los dedos pulgar e índice y se forma una cinta de 4 milímetros de espesor. Esta se deja descolgar lo más que se pueda. Si la cinta alcanza entre 20 y 25 centímetros, el suelo es muy arcilloso. Y si se corta antes de los 10 centímetros, nos dice que el suelo tiene un poco contenido de arcilla. Siguiente. El anexo 2. Primero se forman cuatro bolitas de tierra con la tierra, no, se forman cuatro bolitas con la tierra que se considera apropiada para utilizarlo como material de construcción. Se agrega una mínima cantidad de agua.
La cantidad de agua es mínima necesaria para que se puedan realizar con facilidad sobre las palmas. Luego se deja secar las cuatro bolitas durante mínimo 48 horas, asegurando que no se humedezcan o mojen por las lluvias, derrames de agua, etc. Pasado este tiempo, se presionan las cuatro bolitas secas en cada. Después, pasado este tiempo, se presionan las cuatro bolitas secas. Se debe presionar fuertemente como se muestra en la imagen con el dedo pulgar y el dedo índice. En caso de que esta prueba, al menos una de las bolitas se rompa o se quiebre, se tienen que volver a realizar las cuatro bolitas con los mismos materiales y en las mismas condiciones. Eh, 4. Luego de que el tiempo de secado después de que se haya repetido la prueba, si se vuelve a quebrar o a quedar, se debe desechar la cantera del suelo, a menos que le agreguemos arcilla o traigamos suelo arcilloso. En caso de que después de la prueba no se haya roto o haya ocurrido algo con las bolitas, significa que esa tierra es buena como material de construcción. Siguiente. 2. Equilibrio de arcilla y arena gruesa mediante la prueba indicada en el anexo 4. Prueba de control de fisuras o dosificación de suelo, arena gruesa. Siguiente. El anexo 4 tiene 7 puntos. Primero se preparan dos especímenes de prueba, no, se preparan especímenes de prueba que son emparedados de dos adobes existentes unidos por morteros nuevos. Los morteros deben tener la mínima cantidad de agua necesaria para tener una mezcla trabajable. 2. En la preparación de los diferentes especímenes, el mortero va a aumentar la cantidad de arena gruesa en cada muestra y la cantidad de agua necesaria, empezando por una proporción de una parte de suelo y 0 partes de arena gruesa. Sería como una proporción de 1 a 0. Para el suelo espécimen, para el segundo espécimen, una parte del suelo y debemos usar una parte del suelo y media parte de arena gruesa, es decir, una proporción de 1 y medio. Para el tercer espécimen debe ser una parte de suelo y otra parte de arena gruesa. Es una proporción de 1 a 1 y así se llega hasta la proporción de 1 a 3. Luego de secar los 48 horas, se abren los especímenes en el mismo orden. Ya, para la albañería de adobe, la proporción óptima es la que corresponde al espécimen que no presente ninguna fisura visible. Si el suelo teniendo suficiente presencia de arcilla no muestra fisuras en ningún espécimen, significa que no requiere añadir de arena gruesa porque ya está equilibrado. Siguiente. Máximo contenido de humedad mediante la prueba indicada en el anexo 3, prueba contenido de humedad para la construcción con tapial. Siguiente. El anexo 3 cuenta con 4 puntos. La primera es formar una bola con la tierra de la zona y se le debe hacer del tamaño de un puño y se debe comprimir fuertemente. Esta se debe soltar desde una altura de 1,10 m. Si la bola se desintegra llegando al piso, el suelo es demasiado seco. Si la bola de tierra se rompe en 5 pedazos o más, el contenido de humedad es correcto. Si la bola se aplasta sin desintegrarse, el contenido de humedad es demasiado alto. Siguiente. En los suelos arcillosos se debe usar paja de aproximadamente 50 milímetros de largo en proporción de un volumen de paja por 5 de tierra, lo que ayuda al control de fisuras y resistencia. Esta proporción debe ser verificada en el inicio de la prueba de la obra para evitar el rebote del mazo durante la compactación. Siguiente. Su resistencia debe cumplir lo indicado en el numeral 8.1 u 8.2 del artículo 8 de la norma E080, diseño y construcción con tierra reforzada. Siguiente. Este artículo número 8, titulado Esfuerzos de rotura mínimos, ensayos de laboratorio, cuenta con 2 puntos. El primero es de los ensayos de laboratorio para medir la resistencia del material de tierra a la compresión y el segundo es los ensayos de laboratorio para medir la resistencia del material de tierra a la tracción. Eh, le paso la voz a mi compañero.
Arquitecto, buenos días. Yo voy a hablar sobre las desventajas y, sí, desventajas y ventajas de el uso de la tapia o del sistema constructivo del tapial. Una de las ventajas con respecto al adobe es que resulta un sistema constructivo monolítico que tiene mayor resistencia y durabilidad a comparación con el adobe. Este, la aislación térmica. El tapial es un excelente aislante térmico, ya que al ser de tierra cruda, aísla más el calor. Esto también nos posibilita tener un menor sistema de climatización. Esto también podría reducir los costos, pero siempre va a ser necesario utilizar algunos sistemas de climatización en algunos puntos de la vivienda. El impacto ambiental. Una vez pasado su vida útil, el la tapia puede regresar al medio ambiente con total facilidad, ya que está hecho básicamente de tierra, a comparación de otros materiales nobles. Es más biodegradable y ayuda más al medio ambiente al utilizar este sistema constructivo. Resistencia al fuego. Al ser la mayoría de los materiales hechos a base de tierra, posee una gran resistencia al fuego, ya que no es más duradero. Eh, Otra de las ventajas sería la autoconstrucción. A esto nos referimos con que la fabricación de los muros es un proceso bastante simple y em, es casi rudimentario e incluso se puede realizar manualmente. Aislante acústico. El tapial es un buen aislante acústico. Las viviendas construidas, ya que posee un muro grueso, aísla el sonido al exterior de la vivienda, permitiendo más comodidad a los habitantes. El mantenimiento se considera medio a bajo, ya que como se dijo desde el inicio, el muro de tapia se puede proteger de las inclemencias del tiempo mediante un alero o un zócalo. Siguiente. Las desventajas. Así como la tapia tiene ventajas, también tiene sus desventajas. Como desventaja tenemos la altura mínima. Este material no permite más de dos plantas, ya que no tiene una estabilidad correcta. Pero aquí hay una pregunta. En las anteriores imágenes vimos edificaciones bastante altas que superan los dos pisos. Esto se hizo gracias a que usaron tapia reforzada. En esta tapia se utilizó el mortero de cal, o también llamado calicastrado, o también el ladrillo o mampostería en el interior del muro para que fuera un poco más resistente. Este, Vulnerabilidad al agua. Como todos saben, un material que está hecho de tierra va a ser vulnerable al agua. Es por eso que en las construcciones normalmente se pone con un zócalo de hecho de piedra en la parte baja, o se pone aleros suficientemente grandes como para que el agua no llegue a la base del muro, si es que no está con un zócalo de piedra. Con debilidad sísmica, este es un material que tampoco posee mucha resistencia a los sismos, pero esto se puede evitar como ya lo dije antes, reforzando los muros con mampostería o con ladrillos, que antiguamente más se usaba la mampostería. El espesor de los muros, ya que la tapia es un material hecho de tierra, los muros debían ser muy gruesos como para que haya más estabilidad al momento de construir. Es por eso que esta sería una de las ventajas, ya que nos reduce espacio y las construcciones son un poco menos resistentes a algunas eh, a sismos o al agua, entre otros. Siguiente. Ahora vamos a ver las características técnicas. Aquí vamos a ver características del material, suelos adecuados para construir, dimensiones moleculares, peso y estructura interna. Siguiente.
Características de los materiales de construcción. La densidad del material varía entre 1.400 kilogramos por metro cúbico a 2.000 kilogramos por metro cúbico. Su conducción térmica sería de un 0.6 metro Kelvin a 1.6 metro Kelvin. Esto lo hace muy resistente al fuego. Su aislamiento acústico para muros de 30 centímetros sería de un 57.85. Las emisiones de CO2 por kilo, en kilo por kilo de material sería de un 0.004 y en kilogramo por metro cuadrado de material sería de un 9.7. La resistencia al fuego, según la REI en minutos, sería en 90 minutos. Estos datos de construcción fueron tomados en construcción de tierra del siglo XXI. Siguiente. Suelos adecuados para construir. Ciertamente no existen suelos adecuados en específico, sino que deben cumplir cierta granulometría en el suelo. Los diámetros en la clasificación lo que se necesita es que tenga grava, arena, limo y arcilla. Como la grava debe ser de un 2 a un 20 en milímetros, sus granos, las dimensiones. Su porcentaje sería de un 0 a 15 y su porcentaje por el CTE y el D sería de un 5 a 20. En arena, los diámetros sería de un 0.06 a un 2. Su porcentaje en características de un 40 a un 50%. Debe tener la tierra y su porcentaje en el CTE y el D es de un 40 a un 65%. De igual manera con el limo, su diámetro de granulometría debe ser de un 0.002 a un 0.06 de limo, su porcentaje en características de un 35 a un 20%. De la arcilla tiene que ser menor a un 0.002 y su porcentaje en características debe ser de un 15 a un 25%. Como todos saben que en cuestión de arcilla, conocemos que este material al adquirir humedad y luego se seca, produce una retracción. Para evitar esto se le agrega unas arenas o unas gravillas, o también podemos decir unos áridos pequeños que ya lo había mencionado antes, que son la grava, la arena y el limo. Esto crea un material que no produce variaciones en dimensiones volumétricas al secarse. Y por tanto esto reduce la retracción. También se puede incorporar algo de cal para darle una mayor resistencia y un poco más de estabilidad. Siguiente. Las dimensiones. Eh, el muro de tapia, sus dimensiones van a variar en distintos lugares, va a depender del sitio de donde estén, pero normalmente sus dimensiones serían de un 40 a un 60 centímetros en la actualidad, porque antes eran mucho más gruesos. Eh, Su altura de la tapia de igual forma va a variar en los distintos lugares, pero no en la misma construcción, ya que esta va a seguir constante hasta terminar la edificación. Esta va a ser de un 50 a un 70 centímetros. El largo de la tapia, esto sí va a variar de acuerdo a lo que se necesite. Si va a ser en una esquina, se va a tener que cortar o va a tener que alargarse. Esto va a ser de 70 centímetros hasta 200 centímetros de largo. Siguiente. La estructura interna de la arcilla, la tierra de construcción de muro debe tener un material orgánico, que debe tener los siguientes materiales, como ya lo había mencionado. Estos son otras estadísticas realizadas en un sitio diferente a los de arriba. Por ejemplo, las estadísticas de la parte superior fueron realizadas más en sierras y estas serían más realizadas en las costas. Que no va a variar por mucho, simplemente va a seguir, no varía por mucho en sí los porcentajes. Por ejemplo, la arena y la grava va a ser de un 55 a un 70, la arcilla de un 10 a 20, que en el anterior, sin mal no me equivoco, era de un 15 a un 25.
En el limo va a ser de un 15 a 25 del porcentaje que se necesita para que la tierra sea adecuada para construir en tapia. Características mecánicas de la tapia. El peso específico compactado varía alrededor de 1900 kilogramos por metro cúbico a 1955 kilogramos por metro cúbico. Estos estudios se realizaron por el INIBIP, el Convenio de Laboratorio Estructural del Departamento de Ingeniería. Se determinó estos ensayos en variaciones en distintas tapias, pero esa sería mayormente la variación de peso que obtiene una tapia. En su comprensión axial, los exámenes también realizados del 2017 del LEDI y la PUPCP, por encargo del CENICO, se estableció que la resistencia promedio a compresión axial del tapial de unos muretes de 28 por 20 por 39 centímetros es de 1155.60 kilopascales o también de un 11.77 kilogramos por centímetro cuadrado, con una desviación estándar de 0.61 kilogramos por centímetro cúbico y una creciente variación de un 5.19%. Los esfuerzos admisibles. De acuerdo con las normas admisibles para construir material de tierra es de 2.5, pero si no se hacen los exámenes en laboratorio se considera como coeficiente de seguridad un 3. Siguiente. Esfuerzos cortantes. En el mismo proyecto encargado por el CENCICO se determinó que el promedio sería de 0.165 megapascales o 1.685 kilogramos por centímetro cúbico, con un coeficiente de variación de 14.19%. Los esfuerzos cortantes, cortante fricción, fueron determinados para la tapia por un estudio en construcción con tapial que se estableció mediante ensayos estadísticos, que dio los siguientes datos. Para muros tradicionales sería de un 0.07 más un 0.35 peso, esfuerzo de compresión por peso propio en kilogramos por centímetro cuadrado. Y para muros mejorados sería de un 0.12 más un 0.35 esfuerzo o compresión por peso propio en kilogramo por centímetro cuadrado. Y por último tenemos los esfuerzos mínimos. El siguiente. Por último tenemos los esfuerzos mínimos. Estos nos dan en datos de megapascal y kilopondrios, que serían la resistencia del material de tierra con presión, que sería en megapascales de 1 y de kilopondio en 10.2. Igualmente que la resistencia del material de tracción, la resistencia del mortero a tracción, la resistencia del murete de tierra con presión, la resistencia del murete de tracción indirecta, y así sucesivamente como se puede apreciar en el cuadro. Eh, Paso la voz a mi compañero. Siguiente. Bueno, voy a parte de consideración antes. Como sabemos, la tapia es un puede ser una puntos pueden- Bueno, en, en la Tierra, eh, la Tierra y la Tierra, modelo. Compañero, se te escucha muy bajito. Sí, ahora. Bajito y entrecortado. Mejor. Ok, arquitecto. Ok, voy a cambiar de línea. ¿Se me escucha mejor? Sí, Ya, empezamos. Ya, al extraer la tierra, uno tiene que picar la tierra y deshacerse de cualquier grumo o algún tipo de elemento, ¿no? Sea una piedra, algo así. Bueno, luego
En la tierra, siempre se debe estimar que esté compuesta por gravilla, arena, limo y arcilla. Y al final, en la extracción de la tierra, debes tener en cuenta en excluir ciertos elementos, sean raíces, hierbas, paja o algún pedazo de madera, ¿no? Que llegue a pudrirse. Siguiente. Los porcentajes recomendados empleados para la construcción del tapial, de la tapia, son gravilla del 0 al 15%, arena del 40 al 50%, limo del 20 al 35% y arcilla del 15 al 25%. Luego tenemos las pruebas de... No, siguiente. Ya, bueno, luego tenemos las pruebas de selección, que es el primer paso, ¿no? Es seleccionar la tierra, o sea, la tierra, la prueba de la tierra con la que se va a construir, ¿no? Tenemos la prueba del rodillo, la prueba de la bolita y la prueba de la botella. Estas tres pruebas son las principales. Mi compañera ya explicó más o menos. Ya. Y al final tenemos las herramientas empleadas, ¿no? Las herramientas empleadas tenemos a la formatela. La formatela o gravela la conforma la unión de tablas que se sostienen por medio de montantes o barras, ¿no? Y luego las tablas o paredes verticales, ¿no? Estas tablas deben ser lisas y deben proveer una superficie homogénea. Y ya. Luego tenemos la tapa de la formatela. Es la compuerta o testero formada por tablas ensambladas. Luego los parales se hacen de madera rolliza o aserrada. Ya esta debe ser cuadrada también. Y siempre, no, estas deben ser de una sección cuadrada. Ya, y estas siempre rebasan la altura formada por la formatela, ¿no? Luego tenemos las riostas. Las riostas se hacen de madera dura y resistente. Tienen una longitud más o menos de 1 metro, ya, y se tallan un promedio de 20, 20, bueno, cada 80 centímetros, sí, cada 80 centímetros. Ya. Hay un promedio de 20 por caja, si no me equivoco. Ya, eso sería todo. Siguiente. Arquitecto, compañeros, que tengan un buen día. Soy Giancarlos y hoy les hablaré sobre el proceso constructivo con tapia, o tapia pisada. Siguiente. Ciertamente a través de la historia hemos visto cómo es que se le adicionan o pues elementos para que esta tapia sea más adecuada para nosotros o sea más duradera. Les han recomendado que tiene que ser eh, nuestros compañeritos, qué es lo que debe tener ciertamente la arena o el tipo de tierra que tiene que tener, las condiciones en las cuales debe estar, para que esta tapia, al lugar de cuando sea pisonada, sea más duradera. Hoy en día vamos a hablar sobre los cimientos y los sobrecimientos que se están adicionando. ¿Por qué? Esto para que sea duradero y a través que no la tenga más desventajas respecto con el agua o sobre la climatización que ciertamente a la hora de mojarse se va diluyendo como es tierra, pues se va rajando por a través de ciertos condicionantes climáticos. Tenemos el cimiento de pirca, que es a través de que se colocan, son piedras grandes asentadas con barro, antiguamente se le hacían, y después pasó al cimiento de concreto, o el que conocemos normalmente, el ciclopeo, que son de piedras grandes, pero ciertamente ya no se utiliza el barro, sino el concreto, que es simple. Y lo otro es el cimiento de albañilería con piedra, pues se habla con el mortero de cemento o la cal y la arena gruesa que se pone. Después viene el otro más adelante, que es encima, que son los sobrecimientos, que hablaremos también del mismo elemento que tiene que resaltar como 40 centímetros o 60 centímetros, lo más recomendable, eh, pues es el mismo concreto con el ciclopeo, son las piedras grandes y con el concreto simple. Y, y la albañilería de piedra, que ahí te recomienda que en el ancho mínimo sobre los sobrecimientos es de 40 centímetros y la altura mínima sobre el terreno debe ser a 30 centímetros para proteger los tapieles de la humedad o de la erosión o de cualquier elemento que eh, puede pasar. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que después de lo que se hace
después de construir los sobrecimientos, debe haber realizado todo ese tipo de cosas. En otros lugares, pues otros no van a tener ese tipo de materiales, pues utilizaban el cimiento en pirca, era con todo con piedra, con barro nada más, y lo que hacían es tamizar la tierra, sacar las piedras grandes, hacerlos el proceso también de tamizado, como dicen, y pues se tienen que sacar las piedras. Y después de realizarlo, este tipo de cosas se hace la hidratación o el proceso de dormido, macerado, o esto para qué. Esto para que el modo de la arcilla que contenga en el suelo desarrolle su capacidad adhesiva y esto para que sea más duro y para que sea más resbaloso a la hora de sacar las paralelas o el encofrado que se podría decir. Y se tiene que hacer también la prueba del seco, la humedad y la muy húmeda, se podría decir. Ahora, después de realizar este tipo de cosas en el tamizado, se tiene que hacer el uso o se puede adicionarle a la tierra em, una mezcla, uso de la paja, se podría decir. En otras ocasiones se le añaden otro tipo diferentes de aditivos, dependiendo de la costumbre de la región que te encuentres. Em, Muchos utilizan la paja, otros el crin del caballo, otras pequeñas piedras, otros caños de palos. Otros lo utilizan para que sea más un refuerzo estructural, para que no le pasen ese tipo de desventajas como la altura, sobre los, las ondas sísmicas, para que no le afecte tanto en sí. Otro el agua, tal vez. Y pues en ciertos lugares tradicionales o otros lugares, lo que hacen es ciertamente agarran el lugar de la tierra em, como sin nada y lo colocan como en el tipo de encofrado y lo apisonan nada más. Y sí, es bueno, puesto que lo utilizan de diferente manera. Al otro tenemos la infraestructura. Hablaremos sobre los encofrados, respecto a cómo se tienen que utilizar o cómo es que lo usan. Podemos ver los soportes de guías adaptativos, las guías externas al encofrado y el muro apisonado. Eh, pues, antiguamente se utilizaban los encofrados de madera. Hoy en día lo utilizan de metal y es más, lo utilizan ya para todos los muros. Pues antiguamente solo se utilizaba un encofrado y se le avanzaba bloque por bloque. Y pues se utilizaban, pues hay varios procesos constructivos y como he explicado, pues otros son con soportes, con uso de guías que permiten ya que el encofrado se avance para arriba y esto es para los que realmente tienen este tipo de materiales, porque no todos tienen la madera en sí para hacer ese tipo de guías para todos los muros. Y otros son los deslizantes que se utilizan a través de estacas y van sirviendo de guía en las tapias superiores. Como se puede ver en la imagen en sí. Siguiente. También tenemos otro tipo de encofrados. Eso es lo que le caracteriza a los antiguos. Otros son sin travesaño, que significa que son a través de las prensas. Y, y otros son los tradicionales, que se puede ver en ahí, que utilizan ya unos mini guías para comprimir el encofrado y para que no sobresalga y para apisonarle. Y también tenemos ahí, podemos ver las guías, como se puede ver, las guías ascendentes. Y, bueno, como iba diciendo, estos son para las personas que sí o sí tengan estos materiales, porque no todos tienen las mismas, pues, cantidades de madera para el uso de guías. Siguiente. Después de realizar el encofrado respecto al muro, pues sigue el proceso de moldeo o del tapial o rellenado de la compactación. Ciertamente se avanza por capas y es rellenado cada 15 centímetros y es apisonado hasta que se llegue a los 10 centímetros. La compactación se tiene que realizar a través de unos mazos de 10 kilogramos aproximadamente, o hay diferentes tipos de mazos en sí. Esto es para las diferentes zonas, en los lugares no se puede acceder con el mismo mazo. En sí, en las partes esquinas se utilizan otro tipo de mazo, en las partes más
donde es más fácil ayuntar otros tipos de mazos más gruesos, y esto para que se avance de una manera más rápida, o otros eh, más convenibles, se puede decir. Y la cantidad de golpes, en cierta manera, una persona ya, pues lo recomendable es que una persona experta tiene que saber o definir los golpes. Eh, es cuando el mismo trabajador tiene que sentir, cuando se sienta que se produce un rebote en sí cuando golpea. Y eso significa que ya está primera la capa. Y esto se pasa capa por capa. Y, y así termina la primera helada y se va haciendo la retirada final y se desplaza lateralmente o con guías que se va para arriba. Siguiente. Ahora también podemos ver los diferentes muros que se pueden colocar. Pues podemos ver acá los que se utilizan las cañas, las maderas o otros que se utilizan refuerzos para que no haya ese tipo de cosas, o las erosiones o los antisísmicos. Los encuentros en T, cómo se tienen que estar ubicados, cómo están encofrados en sí. Pues tenemos que también evitar ese tipo de uniones porque en sí se puede una fragmentación, un deslizamiento a lo pues horizontal. A un lado se puede ir así el muro, y esto hace que pues sea inseguro para algunos a la hora de ver este tipo de cosas o este tipo de situaciones. Y pues como se puede ver acá, se utilizan cañas y es lo más recomendable, yo a mi parecer, y pues para que siga más o menos al siguiente nivel o cuando se coloquen los techos. Siguiente. Ahora podemos hablar sobre las herramientas de compactación. Pues los requisitos son en sí los apisonados, la compactación natural que tenemos, la compactación manual. Pues vemos los diferentes tipos de mazo y en las situaciones en las cuales se puede colocar el mazo. Eh, y sí, um, pues eso es lo que se debe hacer. Y deben ser fáciles para agarrar también. Se recomienda que deben ser fáciles para agarrar, que sean de diferentes cosas en sí, de madera, y ahí como se puede observar cómo se hace el proceso respecto a la compactación. Y también se emplea tablones de 35 a 45 milímetros de espesor que se sugieren una sujeción de 100 a 150 centímetros. Siguiente. Paso a... Finalmente, compañeros, les hablaré un poco de la construcción con tapia pisada en la actualidad. Bueno, el principal cambio son las nuevas exigencias en relación al material. Aquí podemos apreciar un gran cambio, ya que antiguamente no se esperaba mucho del sistema constructivo más de que te permita habitar cómodamente en tu casa sin que te mojes por la lluvia. Sin embargo, actualmente el material tiene que cumplir exigencias técnicas porque no quieres que el muro que construyas se caiga sobre las personas. El material debe aguantar tanto solicitaciones estructurales, particularmente la compresión, ya que se trata de un muro de mampostería, tener resistencia al agua, a la erosión de los paramentos, debe resistir a eso. Por sobre todo, tiene que cumplir requerimientos estéticos y adecuarse al comportamiento térmico. Por otro lado, tenemos actualmente estabilizadores de la tierra. El que más se usa es el cemento seco, ya que en proporciones adecuadas incrementa la resistencia del muro en contra del agua y a la compresión. Como ya mencionó en los datos técnicos mi compañera Laura, el uso, las proporciones más frecuentes que se aumenta de cementos de 6 a 10%, pero perfectamente se puede usar sin cemento, ya que muchos consideran que el cemento es dañino para la naturaleza, y ya que ese sistema se considera eh, que no afecta a la naturaleza, algunos optan por no usar cemento. La preparación del material. Actualmente, para obtener un material homogéneo, se procede a voltear la tierra con una excavadora ligera. Esto además que una persona
Normalmente puede controlar esta excavadora y no necesitas de demasiado personal, ya que las principales preocupaciones en una construcción es que te ahorres dinero con el mínimo de tiempo posible y con menos personal. También para el mezclado puedes utilizar una mezcladora de tierra. Los encofrados. En Europa, principalmente en lo que es en España, se usan encofrados de distintos materiales. Por ejemplo, tenemos los tableros fenólicos y las maderas tricapa. Estos parten de la industria del hormigón principalmente. Los tableros fenólicos, como se ve, son estructuras de metal que se arma en el muro directamente y a medida que se va pisonando se van insertando los paneles. Igualmente la madera tricapa que permite hacer grandes paños de muro. De estos dos, el que es más caro son los tableros fenólicos, por lo que pocas empresas realmente los usan, pocas constructoras. Y en realidad siguen conviviendo con los métodos tradicionales. El vertido de la tierra. Antiguamente la tierra se vertía con espuertas, que eran un tipo de cargadores tradicionales de tierra. Sin embargo, ahora es preferible tener una máquina elevadora y para que el obrero, el que está pisonando, pueda tomar la tierra y ver cuánto es necesario echar para ir apisonando correctamente. Actualmente se tiene el pisón de aire comprimido, que es el más efectivo y más rápido de trabajar, además que es bastante ligero. Sin embargo, este y otros pisones aún no se comercializan. El acabado y protección. De estos muros de tierra pisonada, su principal atractivo en la construcción es la apariencia que tienen. Actualmente, la tierra, si no se tiene bastantes tipos de tierra, se tiñe la tierra para obtener estos colores que se ven. Y así, para proteger este bonito acabado, se usan productos hidrofugantes que pueden ser las resinas transparentes. Esta es una piscina de cubierta climatizada de la Municipalidad del Toro en España, es esto. Se usaron para recubrirla muros de tapia pisonada. Esta construcción es bastante alta, tiene 3 pisos y está completamente construida en este sistema. Se usaron sistemas constructivos modernos utilizando este sistema en su construcción. Este es uno de los muchos ejemplos. Son muros de 60 centímetros de ancho y constituyen la piel del edificio. Pero como ven, no se usó un techo pesado, ya que estos muros tenían que procurar ser lo más resistentes posibles. Así también no se abrió aberturas en los muros para no afectar la resistencia. Este es un jardín que se construyó también en España. Se usó el mismo sistema constructivo. Y el principal atractivo es la forma que tomó el muro, adaptando a la curvatura del armazón de madera que se usó. Eso es todo, compañeros. Gracias. ¿Cuáles serían las conclusiones? Chicos, ¿cuáles serían las conclusiones? Que es un sistema bastante efectivo en la época antigua. Actualmente no se realiza mucho porque su construcción es bastante lenta. Además que en zonas urbanas es difícil usarlo ya que, como dijo mi compañera Laura, ocupan mucho espacio y requieren de bastante mano de obra si no se tienen los equipos correctos. Pero en el campo se podría usar. ¿Por qué no? Sí, arquitecto. Otra conclusión sería que en las zonas altoandinas donde las temperaturas son muy bajas, el tapial puede ser muy eficiente, como aísla muy bien el calor y el frío, ayudaría bastante a tener un ambiente cálido, ¿no? En esos lugares. Ok, muy bien. Listo, chicos. Con eso acabamos todos los grupos, ¿verdad? ¿O hay algún grupo que me está faltando? Creo que haremos el último grupo, arquitecto. Exactamente. Ok,
Vamos a, tenemos tiempo para avanzar, sí, todavía tenemos tiempo. Voy a compartir un documento, parte de un documento y paso. Vamos a hablar ahora del concreto. Ya hemos visto los sistemas constructivos tradicionales, de la clasificación de los sistemas constructivos desde el punto de vista de la mano de obra, el lugar. Habíamos visto que había los sistemas constructivos tradicionales, los sistemas constructivos convencionales, que es lo que normalmente está en determinado lugar. Por ejemplo, la ciudad de Puno está construida de cemento y ladrillo. Ese sistema constructivo sería el sistema constructivo convencional. Y sistemas constructivos comerciales. Esa era una de las clasificaciones, ¿no es cierto? Según los materiales, la mano de obra. El otro, el otro grupo o forma de agrupar las construcciones era según cómo derivaban sus cargas. Y habíamos visto que era sistemas portantes y sistemas aporticados. La combinación de ambos nos daba el sistema mixto. Como ya hemos revisado ambas, vamos a entrar a los sistemas convencionales y ahí es donde nos vamos a detener para establecer el proceso constructivo. Desde su inicio hasta el final de una obra. Esto nos va a permitir entender cómo se va configurando las edificaciones y vamos a ir haciendo paralelos con respecto a otros sistemas constructivos. Alcanzaría el tiempo para todos los sistemas constructivos. ¿Ok? Pero para hacer el sistema constructivo convencional, para poder empezar a trabajar con este sistema, nosotros tenemos que tener claro cómo es el tema del concreto. Y el concreto es un capítulo propio dentro de los sistemas constructivos convencionales. ¿Qué es el... Estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Se lee? Chicos. Sí, sí se ve, Ah, arquitecto. ok. Sí se ve, arquitecto, pero está hablando un poco bajo. Estoy hablando un poco bajo. Es que no sé cómo, no hay forma de subirle más el volumen. En todo la vida estás. Ya he subido el volumen al máximo. A ver, ¿no? Volumen está al máximo en la configuración del Cisco. Configuración del... También está al máximo. Ya, no puedo hacer más. ¿Se me escucha ahora mejor? Sí, se ha mejorado, arquitecto. Ok, entonces hablaré un poco más fuerte. Entonces vamos a definir qué es el concreto. El concreto es un producto artificial compuesto que consiste en un medio Ya, ligante. ya no Ya, está compartiendo, arquitecto. ah, todo un drama es esto, ¿no? O yo soy el drama. Ahora sí, el concreto es un compuesto artificial y se dice compuesto porque tiene elementos que lo componen. Uno de ellos es el ligante. El ligante o el que pega, el pegamento. Generalmente conocemos el cemento como uno de los ligantes. Otros ligantes serían el yeso y la cal, por ejemplo, dentro de los más conocidos. Eh, la mezcla del cemento con agua nos da una pasta, pero tiene otros componentes para que empiece a ser concreto, como la arena, los cascajos o los hormigones, en diferentes tamaños. Mezclados todos estos con el ligante, nos va a dar un material eh, que va a tener resistencia en función a la dosificación que se tenga.
o lo que uno desee, de mayor resistencia, de menor resistencia. ¿Ok? El cemento en realidad es un ligante hidráulico porque requiere de agua para fraguar. En cambio, el yeso y la cal son ligantes aéreos porque requieren de la evaporación del agua para fraguar, para agarrar resistencia. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí claros? Bien, el cemento se define como un material pulverizado que posee la propiedad que por adición de una cantidad conveniente de agua forma una pasta conglomerante o aglomerante, capaz de endurecer tanto bajo el agua como al aire y formar compuestos estables. Esa es la ventaja del cemento, es un material que al fraguar es bastante estable químicamente, o sea, no se degrada con el tiempo, ¿no? Y muy pocas cosas lo afectan. Lo que más le afecta al cemento, o lo único que le afecta, si uno está usando un cemento normal, serían las sales. Los cementos se agrupan en tres tipos, en tres grandes grupos. El primer grupo, que es el cemento Portland, se subdivide en cinco tipos. El tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno tiene características diferentes para su uso. El tipo 1 es de un uso normal, donde no requiere ninguna característica especial. En cambio, el tipo 2 ya empieza a tener características especiales. Además de su resistencia, también tiene una resistencia moderada a la acción de los sulfatos. O sea, resiste un poco mejor a los sulfatos que el tipo 1, ¿no? Y su hidratación, el calor de hidratación, o sea, la cantidad de agua que necesita es un poco regular, es moderada y genera poco calor. Se usa cuando se requiere una resistencia moderada a la acción de los sulfatos y moderado calor de hidratación. Es lo que nos dice, ¿cierto? El tipo 3, ese que estoy iluminando, es un cemento de altas resistencias iniciales. Quiere decir que el cemento tiene un periodo de fragua y alcanza normalmente su resistencia a los 28 días. Y cuando hablamos de una alta resistencia inicial, quiere decir que en los primeros 7 días alcanza el mayor porcentaje de fragua, de resistencia, que en el resto del tiempo. Entonces, ese cemento utilizamos cuando queremos que la edificación se acabe lo antes posible para ponerla en funcionamiento, ¿no? El cemento tipo 4, que es este de acá, que estoy iluminando, cemento tipo 4 es de bajo calor de hidratación, o sea, genera muy poco calor, muy poca evaporación de agua, entonces requiere muy poca agua. Se utiliza para la fabricación de concretos masivos. Esto es cuando vamos a utilizar grandes masas de concreto, una platea de cimentación, muros de contención, cuando se requiere grandes masas de esta mezcla. Entonces, si ponemos un cemento normal, va a generar harto calor y por lo tanto se va a evaporar muy rápido el agua y por lo tanto no va a fraguar adecuadamente. Entonces, si genera bajo calor de hidratación, quiere decir que el agua va a permanecer más tiempo y por ende va a fraguar mejor. Y el tipo 5 es un cemento que resiste muy bien al ataque de las sales o de los sulfatos. Se utiliza en zonas donde se presenta la presencia de los sulfatos son elevadas. Por ejemplo, quisiera construir cerca al mar, cerca a una playa, donde las sales del ambiente son harto, la sal del mar, etcétera. Entonces, puedo utilizar este cemento. Un segundo grupo de cementos son los cementos puzolánicos.
Quiere decir que tienen, además del cemento normal, tienen una cantidad de puzolana, ¿no? El tipo 1 que tiene entre un 15 a un 45% de puzolana. Se utiliza en obras donde se requiere bajo calor de hidratación. Por ejemplo, estoy en la costa, necesito que el cemento genere poco calor, porque más la calor de la costa me quedaría sin agua muy rápido. Y tiene alta resistencia al ataque de sulfatos. Entonces sería ideal utilizarlo en la costa. Cemento tipo IPM. Es un cemento Portland, el tipo 1, el que hemos visto al inicio, que tiene una adición puzolánica hasta de un 15%. Se utiliza en obras donde se requiere un moderado calor de hidratación y resistencia moderada al ataque de sulfatos. No es tan bueno como el tipo IP, como el tipo IP. En cambio, en el grupo 3, cementos adicionados ya son cementos especiales. El tipo IS, que es un cemento Portland, un cemento normal, que tiene una adición de escorias de alto horno, finamente molidas entre 25 y 70%. Se utiliza en obras donde se requiere bajo calor de hidratación y alta resistencia al ataque de sulfatos. También alta resistencia estructural. El tipo ISM es un cemento Portland tipo 1 que tiene una adición de escorias de altos hornos finamente molidas hasta el 15% y se utiliza en obras donde se requiere un moderado calor de hidratación y resistencia moderada a los sulfatos. Ese es un poco lo que se requiere y cómo está compuesto, pero este cuadro nos permite a nosotros tener un resumen. En realidad, el cemento Portland es tipo 1, 2, 3, 4, 5. Y a estos cementos, si se le adiciona entre un 15 a un 45%, se convierte en un tipo, en un cemento puzolánico. Si además le adicionamos escoria, en una cantidad adicional de entre 25 al 70%, se convierte en un cemento adicionado, o el tipo IS, ¿no? Entonces, al cemento normal se le adiciona puzolana y tengo un cemento puzolánico. Y si le adicionamos escorias, también tenemos un cemento adicional. Entonces, en realidad, esta es la base de los cementos, ¿no? ¿Ok? ¿Se me entendió hasta ahí? Ok. Vamos a pasarnos a esta parte. ¿Cuáles son las propiedades del concreto? Y esto un poco para entender por qué le dicen material noble. Las propiedades del concreto, resistencia, durabilidad, fluidez, trabajabilidad, entre otras, están determinadas fundamentalmente por las características físicas y químicas del cemento, agua y agregados. Es por ello la importancia de usar un cemento adecuado, agua potable y agregados de calidad. Vamos a ver, el concreto fue diseñado para tener una alta resistencia a la compresión. Es su primera propiedad, resistencia a la compresión. Es el máximo esfuerzo que puede ser soportado por dicho material sin romperse, dado que el concreto está destinado principalmente a tomar esfuerzos de compresión. El concreto funciona muy bien para los esfuerzos de compresión. Y ya hemos revisado qué son los esfuerzos de compresión. Son los esfuerzos de aplastamiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando dos fuerzas van en la misma dirección sobre el mismo eje, se genera compresión. Es la medida de su resistencia a dichos esfuerzos la que se utiliza como índice de calidad. Cuando hablamos de un concreto 240 kilogramos por centímetro cuadrado, se refiere a que resiste 220 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando hablamos 175 concreto, 175 kilogramos por centímetro cuadrado, quiere decir que por cada centímetro cuadrado de concreto resiste 175 kilogramos.
Por eso se da su calidad, su índice de calidad en función a la resistencia a la compresión. La durabilidad es la capacidad, una vez endurecido, de mantener sus propiedades en el tiempo, aún en aquellas condiciones de exposición que normalmente podrían disminuir o hacerle perder su capacidad estructural. Por tanto, se define como concreto durable aquel que puede resistir el grado en grado satisfactorio los efectos de las condiciones del servicio a las cuales el concreto está sometido. Este es una de las propiedades eh, que más le ha valido la fama al concreto, la durabilidad. Son muy pocos elementos los que hacen que el concreto pueda fallar, ¿no? Colocado adecuadamente, elaborado adecuadamente, su durabilidad podría decirse que es casi eterna, ¿no? El concreto no tiene su alta estabilidad química, una vez que está fraguado, seco, no se deteriora. No, no es como tener una botella de agua. Uno compra una botella de agua, a ver, compren botellas de agua de diferentes marcas y colócanlos en el techo de su casa y van a ver cómo con el tiempo, tarde o temprano, esa agua termina por descomponerse y se degrada, ¿no es cierto? Le salen hongos, etcétera. Entonces al concreto no, el concreto, si está bien elaborado, no le pasa nada. Puede albergar, si es que hay humedad, puede albergar humedad, pero no va a degradarlo, no lo va a malograr, ¿no? Pero si va a estar en humedad, evidentemente también pondré un concreto que resista la humedad y podría ser la puzolana, ¿no? Entonces la durabilidad le ha dado esa fama. Por eso se dice que es un material noble, porque dura mucho y muy pocas cosas le afectan. Luego tenemos la fluidez o consistencia. Es una propiedad en estado fresco, o sea, cuando se está preparando, que define la humedad de la mezcla por el grado de fluidez, entendiéndose con ello que cuanto más húmeda está la mezcla, mayor será la facilidad con la que el concreto fluirá durante su colocación. Evidentemente, si le pongo más agua, va a ser más licuado, más aguoso, y por lo tanto puede discurrir más. Y si está más seco, discurre menos. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, vamos a ver más adelante cómo se maneja esto de la fluidez y la consistencia, porque hay límites para que sea fluido y límites para que sea seco. Pero lo que sí debe quedarles claro desde ahora, que también lo vamos a revisar más adelante, es que cuanto más fluido el concreto, cuanto más agua tiene, menos resistencia va a conseguirse. Y cuanto más seco, no fluye tanto, pero se tiene mayor resistencia. ¿Ok? Entonces, la cantidad de agua define la resistencia del concreto, no solamente la fluidez. Y esta es otra propiedad que la trabajabilidad que le ha dado fama al concreto, y es que se puede elaborar cualquier forma mientras se tenga el molde adecuado, ¿no? Su fácil colocación, su fácil distribución y manipulación le ha dado al concreto la característica de ser un material muy trabajable que se puede elaborar casi cualquier forma, ¿no? Mientras se tenga el molde adecuado. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia entonces del concreto? Actualmente el concreto es el material de construcción de mayor uso en nuestro país. No solo en nuestro país, casi en todo el mundo. Si bien la calidad final del concreto depende de forma muy importante de la calidad de los materiales y de la mano de obra, es importante poner atención a la preparación, colocación y cuidados de este para que en estado endurecido
cumpla con los requisitos de resistencia y durabilidad esperados. Esto no es tan cierto, esto es lo ideal, pero todos en su casa, pregúntenles a sus papás, han hecho algo con el concreto sin ser maestros de obra. Han comprado un poco de cemento para hacer una vereda, una patilla o para parchar algo dentro de la casa, ¿no? Casi todos. Y es que su tecnología es tan básica que no requiere ser un experto en la materia. Claro, evidentemente, cuanto más conocimiento tengas, mejor te va a salir la obra. Pero es por eso, es por esa razón también la informalidad que existe en la construcción. Porque como es tan fácil de manejar el concreto y de prepararlo, entonces cualquier persona que ha visto una obra al día siguiente que compra madera y dice soy maestro de obra, ¿no? Y se pone a trabajar. Porque no tiene mucha ciencia, pero sí debe tener algunos cuidados que vamos a ver más adelante cuando empecemos a preparar concreto. La tecnología del concreto también va mejorándose cada día y producto de ello es que el concreto, ahora para el concreto existen una serie de aditivos que le dan características diferentes o nos permiten adicionarle características al concreto. Por ejemplo, los aditivos Sika, que es una marca conocida, o Chema, que son las dos marcas más conocidas que hay en nuestro medio. Uno quiere que el concreto fragüe más rápido, entonces le pone un acelerante de fragua. Si uno quiere que el concreto sea impermeable, entonces le pone un impermeabilizador de concreto. Si uno quiere, o un incorporador de aire. Si uno quiere que no fragüe muy rápido porque necesito tiempo para manipular el concreto, entonces le puedo poner un retardante de fragua, ¿no? O sea, varias cosas puedo hacer. Y lo más importante, todo se puede construir con el concreto. Desde puentes, edificios, hospitales, viviendas, pistas, veredas, aeropuertos, todo exactamente, toda obra civil se puede hacer de concreto. Hasta ahí vamos a hablar hoy día del concreto. Este manual es del CENCICO, manual de concreto del CENCICO. Yo voy a pasar por las partes más que ahora me interesaban pasarlas para que ustedes puedan tener ya una noción del concreto. Voy a pasar el link de descarga de este documento para que empiecen a revisarlo y poder conversar la siguiente clase sobre el concreto. ¿De acuerdo? Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿se me escuchó? Sí, se escucha, ¿Ya, ya se arquitecto. fueron? Ok, entonces, Aún no, arquitecto. y aún no. Ok, les paso el link de este manual para que ustedes puedan revisarlo hasta la siguiente clase y tener un conversatorio en la siguiente clase. ¿Ok, chicos? Ok, arquitecto. Perfecto. Ok, Por favor, arquitecto. por favor verifiquen en el WhatsApp, voy a poner el link un ratito.
A ver, chicos, verifiquen este enlace y lo lleva al documento del CENCICO. Chicos, Sí, hombre, arquitecto. si abre es el documento, no es el documento. Sí, es el documento. Listo. Revísenlo, por favor, y conversamos la siguiente clase. Hasta el día jueves, chicos, nos vemos. Hasta la próxima clase, arquitecto. Chao, chicos.